Dios en su palabra invita a poner la mirada en Cristo. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la vergüenza y está sentado a la diestra del trono de Dios. Recordá a Cristo crucificado y medita en Él. Alabalo con gratitud. En tu desesperación, háblale diciendo: Señor Jesús, sos mi justicia y en cambio yo soy tu pecado. El que pueda mantenerse en el Cristo crucificado y mantener su atención solo en Él, al punto de no tener deseos de conocer a nadie más, es un verdadero ejemplo a seguir. Pero aprender esto y practicarlo en la vida diaria es muy difícil, como también es permanecer en ello. Es difícil mantener la mirada en Cristo, autor y consumador de la fe, porque el diablo dedica todo su empeño a desviarte y te acosa con todas sus fuerzas para que te apartes de tu Señor. La cruz deja de ser una cruz, un instrumento de salvación, cuando la utilizás como un amuleto protector o una simple insignia. No es de ningún provecho tener el cuerpo lleno de cruces cuando el corazón y la vida están lejos del Señor y de su palabra. La mayor sabiduría que puede haber en este mundo es gloriarse en la debilidad del Cristo crucificado. Es fácil admirar a Cristo cuando hace milagros y manifiesta su poder, porque todos ven quién es Él. Cuando el Señor Jesucristo ejerció su ministerio público, leemos que una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Marcos capítulo 5 versículo 21. Pero para reconocer a Cristo en su debilidad, cuando cuelga de la cruz y está sepultado en una tumba, necesitamos mucha sabiduría. Quien no la tenga, se avergonzará y escandalizará de él. A este Cristo proclamaron los apóstoles. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. 1 Corintios 2:1. Hay personas que reciben el Evangelio, creen en Cristo crucificado y lo siguen de buena gana dejándolo todo, incluso su propia vida, sufriendo censuras, rechazo y sufrimiento por difundir la palabra de Dios. Y todo esto es un gran milagro, pero el mayor milagro sigue siendo que el Hijo de Dios haya muerto en la vergonzosa cruz. En los últimos tiempos se ha visto mucho rechazo hacia Dios y hacia el crucificado. Gobernantes, autoridades, personas influyentes, profesores, falsos predicadores y las grandes mentes de este mundo quieren alejar a las personas del verdadero Dios, guiándolas a poner la mirada en sí mismas y en sus necesidades y deseos. Pero aún así, a pesar de que todo el mundo se oponga al crucificado, Dios seguirá protegiendo a su pequeño rebaño, a su amada iglesia, que tiene su espíritu y lo proclama ante el mundo. Si sos cristiano, esto es muy consolador. Dios no quiere y no permitirá jamás que se acabe la fe y la confesión de Cristo, porque el reino de Dios es eterno. Pero en caso de que los discípulos no quieran anunciarlo, o reemplacen el Evangelio eterno por palabras humanas, aparecerán otras personas que enseñarán lo que Dios quiere y proclamen su fiel palabra al mundo. Dios no se ata a una denominación o iglesia aquí en la tierra. Sin embargo, allí donde la palabra es fielmente proclamada y enseñada y los sacramentos administrados según el mandato del Señor Jesucristo, Dios crea y conserva a la iglesia, que es una y santa. Por eso, lo peor que nos puede pasar es alejarnos de la sana enseñanza de la palabra, porque tarde o temprano nuestra vida estará lejos del Cristo crucificado, autor y consumador de nuestra fe. Además, cada cristiano también tiene su propia cruz. A nadie le gusta oír acerca de cargar la cruz o pasar por sufrimientos, pero es algo que no es ajeno a la fe, como dice nuestro Señor. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.
Lucas 14:17. Si sos cristiano, es importante que sepas que sin lucha espiritual y sin la cruz no podrás aprender lo que debes saber, ni llegarás a conocer bien a Cristo. Los sufrimientos y la cruz no te ayudarán a alcanzar la salvación, tampoco te harán digno de algo, pero de todos modos las pruebas y sufrimientos vendrán para fortalecer nuestra fe. El apóstol Pedro escribe a la iglesia: esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y, sin embargo, se prueba con el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. 1 Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7. Dios te conserve siempre en la fe verdadera, más allá de las pruebas y dificultades que tengas que atravesar. Recordá que en Cristo ya eres vencedor, porque en la cruz venció al pecado, al diablo y la muerte. Amén.